Los mapas conceptuales, producto un periódico mural, semana 23, sexto grado. Un saludo y un fuerte abrazo para Angelín Dayana, para Janet, Camila, Lisette, Elías, Kimberly y Saraí. Muchas gracias por sus comentarios y por estar siempre pendiente de los videos. Como siempre, les recomiendo realizar una lectura despacio y las veces que sean necesarias hasta comprender el contenido y luego resolver cada una de las actividades. Comencemos. Actividad número 1. Vamos a observar la ilustración. Como ustedes pueden ver, la imagen que se nos presenta es un periódico mural. Y este periódico mural trata sobre lenguaje y literatura. Con esto podemos darnos cuenta que al final tendremos que elaborar un periódico mural. Vamos a resolver las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de información presenta la ilustración? Si ustedes observaron, hay contenidos vistos en la materia de lengua. ¿Había visto alguna vez un periódico mural en nuestra escuela? Sí, cada mes o cada 3 meses se pone un periódico mural, ya sea elaborado por los maestros o por los alumnos. ¿Qué otro tipo de información presentaba? Casi siempre la información que se presenta en los periódicos murales de la escuela es información sobre las actividades escolares y las celebraciones de cada mes. ¿Podríamos elaborar un periódico mural para nuestra escuela? Sí. ¿Cómo se puede hacer? Organizándonos para ver el tipo de contenido que se va a publicar. Ahora vamos a la planificación de la elaboración de un periódico mural. Para eso hay que buscar un espacio para elaborar el periódico. Luego definir el tema del periódico mural. Este tiene que estar relacionado con las tareas y contenidos de la unidad 4. Definimos los títulos o las secciones que tendrá. En este caso, el título podría ser Lengua Unidad 4 y las secciones serían Mitología Universal y la entrevista. Identificamos los materiales a utilizar como recortes, páginas de papel bond, tijeras, pegamento, tirro, etc. Pensamos en cómo ordenar las secciones. Hay que planificar para eso un mapa conceptual sobre lo que es el mito y su ilustración. También hay que pensar cuáles decoraciones le podemos poner para que sea más atractivo. Ahora veamos qué son los mapas conceptuales. Los mapas conceptuales son herramientas gráficas que sirven para organizar y presentar información de manera ordenada y atractiva para los lectores. Los mapas conceptuales contienen conceptos que pueden ir en cajitas o círculos. Los conceptos son relacionados con líneas o flechas. Entre las líneas se escriben palabras de enlace o frases de enlace que explican la relación entre uno y otro concepto. A continuación vamos a observar y analizar el siguiente mapa conceptual con las características del periódico mural. Y tenemos el tema periódico mural. Veamos las características del contenido. Posee información clara, información ordenada. ¿Cuál es la función del periódico mural? Divulgar información ¿sobre qué? Secciones sobre cultura, literatura, ciencia, deporte, noticias y otros. Veamos las características gráficas que debe tener un periódico mural. Debe presentar fotografías, dibujos o gráficos. También debe ser visualmente atractivo, es decir, que atraiga a las personas para que vayan a leer este periódico mural. Ahora vamos a responder. ¿Para qué sirven los periódicos murales? Los periódicos murales sirven para divulgar información sobre uno o varios temas. ¿Por qué el periódico mural debe ser atractivo visualmente? Porque el periódico mural debe motivar a otras personas a leerlo. Ahora veamos los pasos a seguir para elaborar
el periódico mural que debe quedar finalizado al terminar esta semana. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Desarrollamos los recursos para las secciones del periódico mural, es decir, hay que elaborar estos recursos. El primero, vamos a elaborar un mapa conceptual sobre lo que es el mito. Luego vamos a ilustrar los diferentes mitos que hemos visto en esta unidad. También se va a presentar un mito, en este caso el que quedó de tarea. Hay que interpretarlo y colocar las características. Por último, vamos a presentar lo que es la entrevista. Aquella que quedó de tarea se va a agregar. Buscamos los materiales que necesitamos para las secciones y elaboramos los que sean necesarios. Colocamos el título de nuestro periódico mural, elaboramos el diseño del periódico, analizamos cómo distribuir la información para que se vea atractiva, seleccionamos los materiales según la importancia, es decir, en dónde vamos a colocar cada material. Recordamos delimitar las diferentes secciones y dejar suficiente espacio entre una y otra para facilitar la lectura. Diseñamos cada apartado, es decir, ustedes van a ver con qué espacio cuentan para ir posicionando cada parte del periódico mural sin que se vea desordenado. Colocamos los dibujos que complementan el contenido para que las lectoras y lectores sepan de qué se trata. Pegamos los materiales y decoramos adecuadamente, revisamos cuidadosamente las secciones elaboradas, colocamos el periódico mural en el lugar donde nos indique nuestro docente. A continuación, les presento el material que les puede servir para elaborar su periódico mural. Lo primero que pedían era la parte del mito, un mapa conceptual. Este les puede servir. Luego tenemos el mito, el ejemplo del mito, pueden colocar este. Luego las características de ese ejemplo de mito y pueden ilustrar con las siguientes imágenes, las cuales hacen alusión a los diferentes mitos que hemos estudiado en esta unidad. Aquí está Eco y Narciso, le pueden poner el título por ahí para que vean de qué trata esta imagen. Luego está Prometeo, que fue otro de los mitos que estudiamos en esta unidad. Y luego nos vamos a pasar a la entrevista. Recuerden poner la sección, luego qué es la entrevista, las características. Esta imagen tal y como se las presento, la pueden imprimir, la tienen en sus libros y colocarla un poquito ampliada o pueden escribir con su letra. Luego el ejemplo de entrevista que hicieron y luego las respuestas que dieron a estas preguntas en esta estructura. ¿Se recuerdan que vimos la toma de apuntes en una entrevista y este es un ejemplo? Y luego ustedes van a estructurar el periódico mural. Puede ser más o menos como el ejemplo que se les presentó, solo que ustedes van a poner el mito, aquí van a poner el mapa conceptual del mito, luego el ejemplo de un mito, características y las imágenes de los mitos. Luego van a poner la otra sección que sería la entrevista, que es la entrevista, las características de la entrevista y el ejemplo de la entrevista. Y por último, lo que van a hacer es la revisión de su periódico mural, tal y como se le indica. Luego va su autoevaluación. Luego ya vamos a poner en práctica lo aprendido en toda la unidad. Observo el dibujo con atención, leo el título del texto y respondo de qué tratará el siguiente texto. El texto es El Rey Midas y trata de un rey que amaba el oro. Realizan la lectura del Rey Midas despacio para que lo puedan comprender. Luego contestamos. ¿Qué deseo le fue concedido al Rey Midas? ¿A qué se refiere la siguiente frase? De repente toda su alegría se transformó en miedo.
y vamos a decir que todo lo que tocaba se convirtiera en oro. Ese fue el deseo que se le concedió. ¿Y a qué se refería? Es a que el rey Midas comenzó a entender que el poder de convertir todo en oro solo le hacía destruirse y destruir a sus seres queridos. Continuamos con la lectura y luego contestamos. ¿Qué es lo que le causó mayor tristeza al rey Midas? Que convirtió en oro hasta su propia hija. ¿Por qué el rey Midas dice a Dionisio, quiero a la vida, no al oro? Porque se dio cuenta de que vivir con su familia es más importante que tener todo el oro del mundo. ¿Qué aprendí después de la lectura? ¿Qué enseñanza me dejó? Aprendí que la felicidad no depende de los bienes materiales. Debemos amar y atesorar a nuestros seres queridos. ¿Por qué el texto anterior es un mito? Argumentamos. Porque se mezcla la realidad y la imaginación y que el rey Midas habla con un dios que le concede el deseo de poder convertir todo lo que toca en oro. Y además porque aparecen dioses y hombres. Y con eso terminamos el desarrollo de este contenido. Que tengan un bonito día.